mucho gusto. Les vamos a hablar acerca del problema pitagórico, de las consecuencias que hubieron de hallar de este descubrimiento y de diversas construcciones matemáticas que hubieron en la antigua Grecia. El grupo está conformado por Mildred Ropero, por Daniel Mora y por mi persona, David Vega. Como primero, pues el problema pitagórico dice que un triángulo rectángulo, el- en un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Tenemos la fórmula general que pues dice que pues a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado, donde a y b son los catetos y c es la hipotenusa. Bueno, pues como pues la historia, pues este teorema de Pitágoras se atribuye a Pitágoras de Samos, que pues aunque pues este problema ya era bastante conocido por los babilónicos, fueron los pitagóricos los que se encargaron de demostrarlo algebraicamente. Este se convirtió en el pilar de la geometría griega y en uno de los teoremas más famosos de la historia. Bueno, pues la importancia que tuvo permitió el desarrollo de la geometría euclidiana, es la base de muchas de las ramas de las matemáticas, como la trigonometría y la geometría analítica, y pues el teorema de Pitágoras es bastante usado en aplicaciones pues, de navegación, de GPS, en la arquitectura, en la astronomía, más que nada en planos. Y bueno, eh, eh, en las demostraciones que tenemos, pues tenemos varias demostraciones. Vamos a ver de dónde surge lo que hicieron los pitagóricos para llegar a estas conclusiones. Hay diversas demostraciones, pero vamos a hablar específicamente de dos. Primero, el ordenamiento de cuadrados. Primero, pues dibujamos un cuadrado y dentro del cuadrado dibujamos cuatro triángulos rectángulos con la misma medida. En el que, pues bueno, aquí vemos que cuatro triángulos rectángulos y se forma un cuadrado. Dependiendo de cómo organizamos estos cuatro triángulos, vemos que se van formando, van quedando cuadrados. Y está la demostración algebraica, en el que, pues como ya habíamos visto en la anterior demostración, de la forma acomodamos que alrededor de un triángulo rectángulo dibujamos, dibujamos un cuadrado por cada lado. Entonces, pues, le asignamos un valor. En este caso, pues el cuadrado A tiene del lado 3 y el cuadrado B tiene del lado 4. Entonces, pues tenemos que la fórmula dice que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Entonces, A al cuadrado es igual a el área de el triángulo A. Entonces, A al cuadrado sería 3 por 3 igual a 9. B al cuadrado es igual al área del cuadrado B. Entonces 4 por 4, 16. Ahora, otra forma de ver el teorema de Pitágoras para los catetos serían las áreas, la suma de las áreas es igual a, al área del otro cuadrado, del cuadrado que forma la hipotenusa. Entonces pues tenemos que 9 más 16 es igual a 25. Entonces el área del cuadrado C es igual a 25. Y entonces 25 es la hipotenusa al cuadrado. Entonces la hipotenusa da como resultado 5. Bueno, una crisis que hubo como resultado del teorema de Pitágoras, cuando Pitágoras descubrió esto, pues se dieron cuenta que surgían números que no eran exactos, no había un exacto, y pues eso contradecía pues la creencia que tenían los pitagóricos de que todo era un número, todo era un número por fracción, todo número surgía de una fracción. Entonces pues surgían números como por ejemplo raíz de 2 que es un número infinito no periódico, un número decimal infinito no periódico,
que no se podía expresar como una fracción. Salían pues también los números, las raíces de números primos como raíz de 3, raíz de 5, raíz de 7 o raíces de números compuestos no cuadrados. Y bueno, pues los pitagóricos se guardaron esta información por mucho tiempo. Cuando se descubrió, no fue algo que se dio la noticia, se expresó directamente para evitarse como este conflicto de que ellos estaban yendo en contra de sus creencias. Y bueno, y cuando el que reveló esa información, pues fue castigado severamente por los académicos de ese entonces que tenían las creencias pitagóricas. Y bueno, muchas gracias. Ahora, ¿han escuchado hablar de problemas matemáticos que han permanecido sin solución por siglos? Hoy hablaremos de tres grandes problemas de la geometría griega, los cuales desafiaron a los matemáticos durante siglos. Estos problemas se formularon en la antigua Grecia y parecían posibles de resolver usando solo regla y compás, pero en realidad resultaron ser imposibles. El primero es la cuadratura del círculo. El objetivo era construir un cuadrado con la misma área que un círculo dado. Este problema se relaciona con el número que representa la proporción entre la circunferencia y el diámetro de un círculo. El segundo es la duplicación del cubo. Según la leyenda, este problema surgió cuando los habitantes de la isla de Delos consultaron al oráculo de Delfos sobre cómo detener una plaga. El oráculo respondió que debían construir un altar cúbico con el doble de volumen que el actual. Matemáticamente, esto significa encontrar un cubo con un lado de longitud, algo que no puede construirse solo con regla y compás. Como tercer problema tenemos la trisección del ángulo. Este problema consiste en dividir cualquier ángulo en tres partes iguales usando únicamente regla y compás. A simple vista, parece un problema sencillo, pero los matemáticos descubrieron que no existe un método general que funcione para todos los ángulos. Estos problemas intrigaron a los matemáticos durante siglos, y aunque se intentaron diversas estrategias, los métodos clásicos de geometría no podían resolverlos. Ahora que conocemos los tres problemas clásicos, surge una gran pregunta. ¿Por qué no pueden resolverse usando regla y compás? Primero, la imposibilidad de la cuadratura del círculo. Para construir un cuadrado de la misma área que un círculo, se necesita construir geométricamente el número. El problema es que este número trascendental, lo que significa que no puede expresarse con operaciones algebraicas finitas. El matemático Ferdinand von Lindemann demostró en 1888 que no puede construirse con regla y compás. Pasamos al segundo problema. La imposibilidad de duplicar el cubo. Para duplicar un cubo es necesario construir la raíz cúbica de 2. El problema es que este número no puede obtenerse mediante construcciones geométricas básicas. Pierre-Watson demostró en 1837 que este problema es imposible de resolver con las herramientas clásicas. Y pasamos ahora a la imposibilidad de la transección del ángulo. Dividir un ángulo en tres partes exactas parece sencillo, pero algebraicamente es un problema más complicado. En el siglo XIX se demostró que la trisección del ángulo implica resolver ecuaciones cúbicas, lo cual no es posible con regla compás. Sin embargo, existen métodos alternativos como las cuadratrices de Hippias, que estudiaremos más adelante. Entonces, ¿qué impacto tuvieron estos descubrimientos? Aunque en la antigua Grecia no pudieron resolver estos problemas, su estudio llevó al desarrollo de nuevas áreas de las matemáticas como la teoría de números algebraicos y la geometría analítica. Además, motivaron la invención de herramientas adicionales, como la cuadratriz, que permitió resolver ángulos de estos problemas de manera aproximada. Estos problemas ayudaron a los matemáticos a definir qué construcciones eran posibles y cuáles no, algo que influenció el desarrollo de la matemática moderna. Gracias. La cuadratriz de Pía. En la antigua Grecia, los matemáticos buscaron formas de resolver los problemas que mencionábamos antes. Una de las soluciones más interesantes fue la de la cuadratriz de Pías, creada por Hipías de Lidet en el siglo V. ¿Quién fue Hipías de Lidet? Él fue un matemático
sofista y sofista del siglo V a.C., que buscaba soluciones alternativas a los problemas geométricos y creó la cuadratriz de Pías para dividir un ángulo en partes iguales. Entonces, ¿qué es una cuadratriz de Pías? La cuadratriz de Pías es una curva especial generada por el movimiento combinado de dos líneas. La primera línea es vertical y desciende con velocidad constante. La segunda línea gira con velocidad constante desde una posición horizontal. Y tenemos que tener en cuenta que el punto donde ambas se intersectan generan la cuadratriz. La importancia fue una de las primeras curvas estudiadas en profundidad y también permitió resolver problemas imposibles con regla y compás. La trisección del ángulo. Entonces, con la cuadratriz podemos lograr esto, que es posible dividir un ángulo en tres partes iguales. Lo primero que debemos hacer es dibujar la cuadratriz en el ángulo. Lo segundo es encontrar el punto de la cuadratriz donde la división es exacta. Y por último debemos de trazar la línea que pasa por este punto, obteniendo la trisección. Ahora, la cuadratura del círculo y Pías aquí también intentó usar la cuadratriz para encontrar un cuadrado con las mismas áreas que un círculo. Y él lo primero que hizo fue que usó la cuadratriz para generar una línea que representa. Y se intentó construir un cuadro con estas medidas. Gracias.